ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Que toda bendición de nuestro Abba Yahweh sea para ustedes. Hoy veremos el estudio Shabbat o domingo. La semana pasada vimos cómo se debe de guardar el Shabbat, pero hoy y a través de las escrituras veremos, comprobaremos y estudiaremos por qué el Shabbat y no el domingo es el día que debemos de guardar. Veremos qué indicios y detalles nos da la escritura para saber si estamos haciendo lo correcto de guardar el Shabbat. Recordemos, mis amados, la pequeña historia de los dos hermanos que les conté la semana pasada. Uno que era obediente a su padre y el otro que era rebelde y desobediente. El obediente limpiaba su armario cada jueves, tal y como se lo dijo su padre, y el rebelde y desobediente lo limpiaba cuando él quería. Bien, me reservé una parte de la historia para contárselas hoy, y esta parte es la siguiente. El hijo rebelde le decía a su hermano: mamá dice que cuando no esté papá, ella es la autoridad en esta casa y ella dice que no hay problema por el día que se debe de limpiar el armario, que cualquier día en que lo hagamos es bueno, siempre y cuando se haga. Bien, esta parte de la historia la comprobaremos al final del estudio. Precisamente todo lo anterior es lo que hace todo el catolicismo, la madre, y todo el cristianismo, las hijas, incluyendo a los testigos, cada uno de ellos haciendo lo que quieren y guardando el día que quieren, o mejor dicho, guardando el día que su madre les enseñó. Bien, todo aquel que estudia y escudriña la palabra de nuestro Creador entiende perfectamente que todo lo escrito es la voluntad de nuestro Abba. Él no se desdice de su palabra, mucho menos envió a su hijo Yeshua HaMashiach a enseñar cosas diferentes. Y tampoco nuestro Adón enseñó cosas diferentes a sus talmidim. Vamos a comprobarlo con los siguientes versos que están en Shemot o Éxodo 35:1 y en Mateo 7:21 y dice: Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que Yahweh les ha ordenado hacer. Y en Mateo dice: no todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bien, si nuestro Mashiach hubiera venido a abolir la Torah o a enseñar cosas diferentes, entonces, ¿por qué dijo que tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo? Si Él hubiera enseñado entonces cosas diferentes a las que nos enseñó nuestro Padre, entonces Él hubiera pecado y ya no hubiera calificado como el Mashiach. Bien, ahora vamos a ver dos versos en Galut Ya, capítulo 1, versos 3 y 4, y dice: misericordia y shalom a ustedes de Elohim el Padre y del Adón Yeshua HaMashiach, quien murió por nuestros pecados para que pudiera salvarnos del malvado sistema del mundo presente en obediencia a la voluntad de Yahweh nuestro Padre. Bien, entonces después de leer estos versos podemos entender que nuestro Mashiach Yeshua
se mantuvo en obediencia a nuestro Abba Yahweh. Por lo tanto, en ninguna parte de la Escritura, nuestro Mashiach nos dice que debemos de observar el domingo. Nosotros también debemos de hacer la voluntad de nuestro Creador en completa obediencia y no en rebeldía como muchos lo hacen y enseñan. La mentira de Hasatán, que Yahshua le reprenda, ya fue introducida por medio del catolicismo. Es por eso que hoy en día a cualquier gente que no cree que no cree en la Torah y le dices que el Shabbat es el día de nuestro Creador, pues simplemente nos catalogará como legalistas, como religiosos, como falsos judíos, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que ellos están en total desobediencia a las palabras de nuestro Abba y por supuesto a las palabras de nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a ver por qué. Vamos a Shemot o Éxodo 28 y dice: recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Bien, la traducción hebrea dice claramente: recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Ahora veamos las tres traducciones que utilizan las diferentes denominaciones. Bien, vamos a ver, ahí en orden, y la primera traducción va a ser la católica, después vamos a ver la de los cristianos evangélicos y por último la de los testigos. Y en este episodio de Shemot o Éxodo 28 dice así: recuerda el día del sábado para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo y acordándote del día del sábado para tenerlo sagrado. Bien, esto es lo que dicen las tres versiones. Vuelvo a repetir, la primera fue la Biblia católica, después la de los cristianos evangélicos y la tercera fue la de los testigos. Bien, entonces en todas las traducciones que acabamos de leer, solo la hebrea tiene la palabra correcta, Shabbat. La evangélica dice día de reposo, que es un sinónimo o significado de Shabbat, y la católica y la de los testigos dicen sábado, palabra derivada, como ya vimos en estudios anteriores, de Saturno. Pero el punto es que aunque dice claramente sábado o día de reposo en sus traducciones, la pregunta sería ¿por qué no la obedecen tal y como está escrito? Bien, casi al final del estudio veremos la respuesta. Ahora, vayamos viendo cómo la misma palabra de nuestro Creador nos va guiando para conocer todas estas preguntas y respuestas. Incluso voy a tomar los versos de sus mismas traducciones en el orden antes mencionado. Bien, vamos a leer entonces Hechos capítulo 13 verso 42 y dice así: al salir les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y en la de los testigos dice: ahora bien, cuando ellos iban saliendo, la gente se puso a suplicar que se le hablara de estos asuntos el sábado siguiente. Bien, entonces, ¿qué podemos ver con el verso anterior? Primero, que ya había pasado mucho tiempo de la muerte y resurrección de nuestro Adón Yeshua. Segundo, tal y como les enseñó nuestro Mashiach, así mismo lo hacía Shaul y los demás Talmidim. Todos ellos enseñaban en Shabbat. Y tercero, recordemos que estos gentiles eran el Israel gentilizado de las 10 tribus, ya que ellos mismos pidieron que se les enseñara en Shabbat. Ningún otro pueblo leía las escrituras en Shabbat, solo el pueblo de Israel. Bien, vamos a comprobarlo con el siguiente verso, ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 43, y dice: disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. De modo que, una vez disuelta la asamblea de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales al hablarles los instaban a continuar en la bondad inmerecida de Dios. Bien, el verso es claro al decir judíos y prosélitos. Estos eran los que pedían ser enseñados en Shabbat. Bien, con el verso siguiente entonces comprobaremos aún más esta verdad del Shabbat. Vamos a leer Hechos, capítulo 13, verso 44, y dice: el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y el sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Jehová. Bien, con esto comprobamos entonces que Shaul enseñaba en Shabbat, tal y como le fue revelado por nuestro Adón Yeshua. Y como comenté anteriormente, Hasatán, que Yeshua le reprenda, introdujo la mentira a través de la Iglesia Católica y a través de todo el cristianismo al decir que nuestro Mashiach Yeshua resucitó en domingo, y es por eso que ellos enseñan y adoran en domingo. Vamos a ver si lo que dicen es verdad. Vamos al pasaje que está en Mateo capítulo 28, verso 1, y dice así en sus traducciones: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Después del sábado, cuando esclarecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Bien, entonces entendamos bien estos versos, los cuales nos dicen que después del día de reposo o sábado, las mujeres fueron a ver el sepulcro y lo encontraron vacío. Bien, primeramente sabemos que el día hebreo comienza al ponerse el sol y termina también con la puesta del sol del siguiente día. Por lo tanto, estas mujeres no salieron en Shabbat al sepulcro, ya que tanto los talmidim como estas mujeres eran obedientes y guardaban perfectamente el Shabbat. Además dice el verso, al amanecer del primer día. Entonces, aunque no da una hora exacta, esto pudo haber ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, hora en que comienza a salir el sol. Bien, otro punto muy importante es que la escritura dice que Yeshua resucitó al tercer día. Vamos a hacer cuentas, mis amados, para ver si esto que dicen es verdad, para que comprobemos su falsedad y mentira. Bien, ellos dicen que murió en viernes y resucitó en domingo. Eso es completamente falso. Nuestro Mashiach Yeshua murió un miércoles a las 3 de la tarde. Para el jueves a las 3 de la tarde es un día. Para el viernes a las 3 de la tarde son 2 días. Y para el Shabbat a las 3 de la tarde son los 3 días. Bien. Por eso, cuando las mujeres fueron a la tumba, esta pues ya se encontraba vacía, porque ellas fueron al día siguiente del Shabbat. Bien, Yeshua mismo dijo que él estaría muerto por 3 días. Veamos, vamos a Mateo 12:40 y dice: tal como Jonah estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Ben Ha-Adam estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Bien, por lo tanto queda demostrado que las falsas creencias mienten, ya que según sus cuentas estuvo muerto entonces solamente día y medio, porque si murió, como dicen, en viernes a las 3 de la tarde, al sábado a las 3 de la tarde es un día, y al amanecer del otro día pues es mediodía.
o sea, son día y medio. Y con esto, pues lo único que nos están demostrando es que o son lo bastante ignorantes para no saber contar, o hacen a propósito para engañar y hacer que la gente se pierda. Yo quisiera preguntarles a los católicos y a los cristianos y testigos, ¿quién es su autoridad? ¿Las escrituras o sus líderes? Si me contestan que las escrituras, entonces quedan sin base para decir que el domingo es el día que se debe de guardar. Bien, veamos lo que dice nuestro Mashiach Yeshua en Marcos 7, 8 y 9, y dice así en las 3 traducciones. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. La Reina Valera dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lo decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En vano me siguen adorando porque enseñan como doctrina mandatos de hombres. Soltando el mandamiento de Dios, ustedes tienen firmemente asida la tradición de los hombres. Además siguió diciéndoles, diestramente ponen ustedes a un lado el mandamiento de Dios para retener su tradición. Bien, sus mismas traducciones lo dicen, pero desechan el mandato de Yahweh cuando dijo, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. Sin embargo, a pesar de que la escritura y el mandato de nuestro Abba Yahweh es claro y contundente, ellos siguen observando el domingo. Ellos dicen que Jesús, como le llaman, es su modelo de vida, pero no viven como él vivió. Veamos el siguiente verso que está en Yahanán 15:10 y dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Yeshua no solo guardaba el Shabbat, sino que guardaba los demás mandamientos. ¿Por qué entonces no guardan ellos los mandamientos? Por la siguiente razón. Veamos lo que dice el Código Justiniano. Este código dice lo siguiente: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Bien, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Bien, ahora, según el texto Catecismo Doctrinal, en 1566, en el Concilio de Trento, transfirió el descanso al primer día, y dice así: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Bien, entonces, según el Catecismo Doctrinal Católico, dice que complace a la Iglesia, mas la Escritura no dice que complace a nuestro Abba Yahweh. Segundo punto, Constantino fue el primero en ordenar la observancia del domingo o día del sol. Y tercer punto, la Iglesia Católica dice día del Señor. ¿De cuál Señor?, pregunto yo. Vamos a ver lo que significa la palabra Baal. Esto está en el diccionario hebreo y dice: Baal, lo mismo que Baal, deidad fenicia, Baal, ídolo, Señor. Bien, vamos a leer ahora un verso en
Shoftim no Jueces, capítulo 2, verso 13, y dice: ellos abandonaron a Yahweh y sirvieron a Baal y a los Ashtarot. Bien, después de leer lo anterior, entonces me pregunto, ¿por qué católicos, cristianos y testigos no utilizan el nombre de Yahweh? Bien, ahora veamos qué dice en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel, capítulo 7, verso 25, y dice: él hablará palabras contra Ja Elión y tratará de extenuar a los Kadoshim de Ja Elión. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿El tiempo del Shabbat ya ha sido cambiado, mis amados? Leamos el siguiente verso en Yahanan Mordejai o Marcos 2:27, y dice: entonces dijo a ellos: el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Bien, entonces el verso anterior lo leímos así: el Shabbat fue hecho solo para los judíos. No, claro que no dice así, dice claramente: el Shabbat fue hecho para la humanidad, hombres y mujeres en general, de todo pueblo y de toda nación. Yahshua mismo guardó el Shabbat. De no haber sido así, entonces hubiera pecado. Y Yahshua nunca pecó en su vida humana. Él mismo instruyó a sus talmidim a guardar el Shabbat. Esto ya lo leímos en el libro de Hechos. Bien, ahora veamos otra evidencia más de guardar el Shabbat en las tres traducciones. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versos 8 y 9, y dice: porque si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría más tarde de otro día. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque si Josué los hubiera conducido a un lugar de descanso, Dios no habría hablado después de otro día, de modo que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Bien, como pudimos observar, la versión Reina Valera es la única que no tiene o quitó la palabra sabático. ¿Se acuerdan lo que decía Daniel 7:25? No solo han cambiado el Shabbat, sino también la Torá. Ahora, ¿este descanso sabático es simbólico o literal, mis amados? Bien, es ambos. Recuerden lo del estudio anterior: cuando nosotros guardamos el Shabbat, lo hacemos para descansar y reposar espiritualmente en nuestro Abba Yahweh. Pero también dejamos de hacer trabajo físico y descansamos de la misma manera que nuestro Abba Yahweh también descansó de sus trabajos que él hizo. Bien, vamos a Hebreos 4:4 y dice: porque hay un lugar donde dice, refiriéndose al séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Bien, la palabra de nuestro Creador es muy clara, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah se habla de guardar el Shabbat. Shaul fue un fiel imitador de nuestro Mashiach Yahshua. Por lo tanto, si Yahshua guardaba el sábado, Shaul también lo hacía. Bien, vamos a leer 1 Corintios 11:1 y dice: traten de imitarme, así como yo mismo trato de imitar al Mashiach. Bien, clarísimo el verso con las palabras de Shaul. Entonces, no entiendo cómo pueden torcer las escrituras siendo tan claras y transparentes como el agua. El Sheliach Kefa o Pedro también hablaba de lo mismo. Bien, vamos a leer 1 de Pedro 2:21 y dice: en verdad, a esto fueron llamados porque el Mashiach también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Bien, ¿qué ejemplo debemos entonces de seguir de nuestro Mashiach Yahshua? Pues guardar el sábado.
ya vimos que Él mismo guardaba el Shabbat y lo seguirá guardando en su segunda venida a esta tierra. Esto ahorita lo vamos a comprobar en los versos de Isaías capítulo 66 versos 22, 23 y dice: porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahweh, así también su cera y el nombre de ustedes continuarán. Todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Bien, entonces nuestro Creador nos está asegurando que cada Shabbat todos los vivientes vendremos a adorar en su presencia. Ahora, veamos los versos donde ellos sustentan su falsa doctrina. Dice, vamos a leer Colosenses capítulo 2 versos 16 y 17 y dice: por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en la otra versión dice: por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer y beber, o respecto de una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado, porque esas cosas son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo. Bien, estos versos entonces son los que han malinterpretado estas falsas creencias. Analicemos de qué está hablando el Shaliach Shaul en estos versos. Bien, primero, ya vimos anteriormente que Shaul pues era un imitador de nuestro Mashiach Yeshua, por lo tanto él también guardaba el Shabbat. Segunda, Shaul no puede decir primero una cosa y después decir otra. Eso sería falsedad y mentira. Shaul fue un judío ferviente y celoso de la Torá. Y tercero, ¿a quién le estaba hablando Shaul en esos versos? Recordemos que muchos judíos dispersos, así como judíos gentilizados, se esparcieron por toda esta región de Asia y ahí es a donde iba y les predicaba. Bien, veamos el siguiente mapa en donde estaba la ciudad de Colosas. Como vimos en el mapa anterior, esta ciudad se ubicaba en lo que hoy conocemos como Turquía. Recordemos que Shaul hizo estos viajes precisamente para llevar la palabra a los hebreos gentilizados, las 10 tribus o Israel Efraín. Por lo tanto, las palabras de Shaul fueron para estos hebreos gentilizados. Cuando estos hebreos escuchaban la palabra y regresaban a la Torá, a sus raíces, eran sumamente criticados por todos los paganos. Por esta razón, Shaul claramente les especificaba que no debían de permitir ser juzgados por lo que comían o bebían, porque ahora eran llamados a guardar las fiestas de Yahweh y a guardar el Shabbat, ya que antes comían lo sacrificado a ídolos y festejaban fiestas paganas, y por supuesto no guardaban el Shabbat. Por eso Shaul exhortaba a hacer lo correcto, a lo que dice la Torá. Y en el verso 17 dice con claridad que todo lo que hacemos hoy en día solo es sombra de lo que ha de venir, ya que cuando nuestro Mashiach Yeshua regrese, todas las cosas serán mejores, ya que guardaremos todas las fiestas de Yahweh y seguiremos guardando el Shabbat junto con nuestro Mashiach Yeshua. Bien, ahora pues esto es maravilloso, mis amados, pero como las falsas enseñanzas todo lo tuerzan, por eso usan estos versos para enseñar lo que ellos quieren y los entienden a su modo. Así como realmente está escrito en su contexto, ellos lo cambian. Bien, ¿se acuerdan que casi al principio entonces del estudio yo les pregunté
por qué no obedecen a lo que dice la escritura al guardar el Shabbat, y también les dije que al final del estudio comprobaríamos la otra parte de la historia de los dos hijos. Bien, vamos a ver el siguiente video y con esto vamos a comprobar estas dos preguntas. Vamos a verlo. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: has she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Bien, como vimos en el video, esta es la razón por la cual todas las creencias en general no guardan el Shabbat, ya que su madre les ha enseñado a que cualquier otro día que es el domingo es el día para guardar. Bien, mis amados, pues espero como siempre que no les haya quedado ninguna duda, y pues con esto terminamos el estudio de hoy. Y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado ¿Quién fue Martín Lutero? Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh,
Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu, baruch ata Yahweh noten Torah, toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.